En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegando al final de este Viernes Santo, entrando en el corazón del triduo pascual, la semilla ya se ha sembrado. La semilla ha muerto, ha cumplido la ley primera, ¿no? Aquello que Jesús en el capítulo 12 de San Juan decía, para que la semilla dé fruto ha de morir, ¿no? La ley primera de la semilla ha de morir, para no quedar infecunda. Y estamos nosotros en la hora en la que Jesús ya se ha sumergido en la muerte, ya todos se han ido, la tumba ha quedado en la soledad de aquel huerto, ¿no? Pero todavía había quedado en el corazón, particularmente de la Madre, la Santísima Virgen, que en aquel momento en la cima del monte Calvario, del Gólgota, era figura de la Iglesia, por eso Jesús la llama mujer. Mañana vamos a meditar sobre María en la Pasión. Pero ahora nos importa ver cómo esta contemplación, la que queremos hacer, la podemos hacer porque tras haber recorrido todo el día el Vía Crucis, haber estado al pie de la cruz, cuanto había sucedido, no había muerto con Cristo muerto, sino que lo que el Señor había entregado también era semilla que brotaba de sus labios, como es su palabra, semilla que arroja el Padre para hacer fecunda la tierra de nuestro corazón. Toda palabra salida de la boca de la palabra encarnada es palabra que busca un corazón que la acoja y la viva y así la encarne y haga que esa palabra madure. Y aquella tierra fecunda que supo guardar esa palabra y esa semilla fue la Santísima Virgen. Nosotros vamos a hacer ahora la meditación de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Nos sobran las 2 manos para contar lo que el Señor dijo. Habíamos dicho nosotros al comenzar la pasión que Jesús en la pasión va a callar porque todo Él va a ser una palabra que clama. Clamará a nuestro favor la misericordia del Padre. Clamará en su contra todo el peso de la justicia que caerá sobre Él porque nosotros no la hubiéramos soportado. Allí está Jesús en el silencio. Estuvo oyendo el clamor y el grito de la turba que pedía su muerte, los que se burlaban de Él por mostrarse un Dios tan frágil, un Dios incapaz de salvarse de la muerte, cuando en realidad la muerte, que se jactaba de engullir a Dios, aquello le resultaría su propio fracaso, su propia derrota, porque la semilla muerta es la que puede dar frutos. Y entonces la Santísima Virgen guardó aquello que comenzó a quedar
como en el espacio de aquel Gólgota. Todo pasa menos la palabra de Dios, lo dice Él en el capítulo de Mateo, allí en el Sermón de la Montaña. Mis palabras no pasarán. Y esa es una certeza. Sus palabras no pasarán. Sus palabras encuentran siempre un corazón donde pueden hacerse fecunda. Pero además sus palabras se cumplen. Hágase y creó el mundo. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y esa palabra actuó la redención a nuestro favor. Esa palabra actualiza su presencia en la Eucaristía y perdona al pecador en el confesionario. Y entonces nosotros, tras aquel silencio que envolvió el Gólgota y la tumba, aquel viernes a la noche, se habrán escuchado los ecos de aquellas palabras que los ángeles a millares se habrán dispuesto a recogerlas, porque los hombres bien sabemos despreciar las cosas que Dios da y dice. Poco nos importan tantas veces tantas palabras dichas del Señor. ¿Cuántos cristianos pasan su vida sin haber leído siquiera una vez los 4 evangelios? No solo eso, con cuánta presura o apuro leemos libros, y muchos, pero no tenemos la misma presura para leer las palabras del Señor, que caen muchas veces y no las recogemos. Los ángeles habrán estado atentos a recoger esas 7 palabras que fueron para nosotros el testamento final y una siembra de Jesús en el Gólgota. Su palabra no sale de su boca y vuelve a él estéril, del profeta Isaías. Mi palabra sale de mi boca y es como el agua que fecunda la tierra y no vuelve a mí sin haberla fecundar y hecha germinar. Así es mi palabra. Todo esto es lo que ahora vamos a considerar. Vamos a pedir la gracia al Señor que le veníamos pidiendo en segunda semana, interno conocimiento del Señor. Queremos seguirlo conociendo. Ya ahora, más que el dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena por tanta pena que Cristo padece por mí, vamos a pedirle al Señor la gracia de la escucha, aquella que han sabido tener los sabios en la historia de la Iglesia, en la historia del mundo. Los sabios no son los que saben decir mucho, sino los que saben escuchar y se dejan hacer por la palabra que escuchan. No es sabio el que sabe decir de Dios, es sabio el que le deja a Dios hacer todo en su vida. Y entonces vamos a pedirle la gracia de escuchar, de poner el oído en su corazón, traspasado ya, ahora reposado ya en la tumba. Pero estas 7 palabras fueron dichas allí, en la cátedra, que fue la cruz para nosotros y es la cruz para nosotros. Y lo hacemos con la cruz aquí, la Santísima Virgen, las 14 velas que nos recuerdan el Vía Crucis que acabamos de rezar, 14 luces, las 14 estaciones. Y allí, en el último escalón, las reliquias de la Santa Cruz. En este contexto vamos a meditar estas 7 palabras. Entonces, ¿dónde quedaron esas palabras? ¿Cómo es que las podemos nosotros recibir hoy? Si ni Lucas ni Mateo que las escribieron, ni Marcos ellos estuvieron. Juan, pero sobre todo la Santísima Virgen. En el corazón de la Virgen, la que sabía guardar las palabras del Señor y lo que el Señor hacía, en ella quedaron guardadas, ciertamente. En ningún lado lo dice, pero estoy seguro que es así. Que la Virgen no dejó caer nada que salió de los labios de su Hijo para que se perdiera inútilmente. ¿Cuánto hubiera querido ella recoger cada gota de sangre que se perdía en el camino? Ella recogió las palabras que salieron del corazón de su Hijo y que se convirtieron para nosotros en una herencia. Y eso es lo que vamos a ver ahora.
Hay que estar dispuesto a subir al Calvario para recibir esta herencia. Cuántas cosas que Dios tiene guardadas para nosotros y no las podemos recibir porque no estamos donde Dios nos quiere. Abandonamos el camino antes de llegar allí a donde el Señor nos tenía reservada tales herencias. Los apóstoles no estuvieron, excepto Juan, para recibir esta herencia en el Calvario. La recibieron después. Estas 7 palabras quedaron grabadas en el corazón de la Virgen. Ella es, de alguna manera, el testamento que escribe Dios a nuestro favor. En ella quedan las palabras del testamento de la nueva alianza. Ella es llamada mujer porque es figura de la Iglesia, que al pie de la cruz acoge estos 7 dones que yo ahora les voy a contar. 7 palabras en los que el Señor nos fue donando 7 regalos. Porque esas palabras no fueron dichas por casualidad, ni brotaron de un corazón desquiciado o desubicado, sino de un corazón que estaba donde debía estar, amando con la intensidad más grande con la que el corazón de un hombre puede amar. Era el corazón de Dios. Y dice estas palabras. Son 7. Yo les voy a ir diciendo la cita, ustedes lo pueden anotar. Si tienen la Biblia ya lo abren. Quienes hagamos después los ejercicios, haremos contemplación de estas palabras, quedándonos con la que queramos y sacando provecho, verle al Señor decir esto, ver a quién se lo dice, oír cuando las dice y mirar lo que sucede cuando lo dice. Primera palabra. Lucas 23:34. Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué nos dona Jesús aquí? El perdón. Que Dios nos dijera esto y que entre Dios lo resolvieran a nuestro favor. Dios había mirado el mundo, y así lo contemplábamos antes de la encarnación. Dios había mirado el mundo, miraba el mundo como los hombres nos perdíamos a causa del pecado. Caíamos en el precipicio, en el abismo de la muerte sin salida. Dios decide salvarnos en Cristo, y Cristo viene a poner en labios del hombre esta súplica. Dios quiso escucharla de un hombre, es su Hijo, pero encarnado. Padre, perdónalos. Aquí hay alguien que se pone entre tú y ellos. Cristo nos regala su perdón. Recuerden siempre que esta es la lógica de Dios en la salvación, la mediación humana. ¿Por qué yo he de ir a confesarme con un hombre? Porque en un hombre Dios también quiso que recayera el peso del pecado de los hombres. Dios quiso escuchar de labios de un hombre, Padre, perdónalos. Es su Hijo, pero hecho hombre. Dios va a usar la mediación humana para salvarnos. La mediación humana de la encarnación, la mediación de la Virgen para la corredención, la mediación de los sacramentos, la mediación del ministro, la mediación del hermano. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces me regala el perdón, pero suplicado en boca de uno como yo. Nosotros no éramos capaces de decirle a Dios, perdonanos, no teníamos méritos. Ahora Cristo lo tiene y Él es uno de los nuestros. Nos regala su perdón Jesús ahí. Y todos escuchan, Padre, perdonanos. Pero además nos excusa. Nosotros a veces perdonamos, no fácilmente excusamos. A veces decimos, yo perdono, pero sin embargo sigo alimentando para con el ofensor sentimientos o pensamientos de revancha, de venganza, de resentimiento. Padre, perdónalos. En María esto tiene que haber resonado con una fuerza tan singular.
porque ella sabía quién era el que lo estaba diciendo. Y ella sabía que Jesús venía a cumplir un cometido. Nunca ella se hubiera imaginado todo esto. Pero oírlo de labios de su hijo también tiene que haber sido muy consolador. Porque María también tenía en su corazón la esperanza que tenía el pueblo de Israel de verse liberado de su enemigo. Pero la Virgen sabía que el enemigo del hombre no era Roma, sino el demonio y el pecado. Y que cuando el hombre caía en el pecado no tenía remedio. Y escuchar la Virgen que su hijo dice, Padre, perdonalos, había llegado el remedio. Qué consolador para la madre saber que para todos sus hijos habrá remedio. Segunda palabra, Lucas 23, 43. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos dona aquí Jesús? El paraíso. El que Adán nos había robado o el que Adán nos había impedido poder nosotros acceder. Adán fue expulsado del paraíso. Ahora el nuevo Adán nos introduce en el paraíso. Hoy estarás conmigo en mi paraíso. Yo soy el paraíso. En mí se deleitan todos los justos, en mí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de la ciencia. Cree en mí y vivirás, le dijo a Marta ante la resurrección de Lázaro. Crees y verás la gloria de Dios. El buen ladrón creyó y vio la gloria de Dios que le dijo, hoy entrarás conmigo. Y este texto tan sencillo nos permite a nosotros vivir la certeza de saber que los santos están en el cielo, que eso es lo que algunos hermanos protestantes nos acusan. ¿Cómo es que ya van a estar en el cielo? Aún no. Aquí dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestro cuerpo va a la tumba, nuestra alma va a Dios. El cuerpo espera resurrección. El alma no muere, el alma es espiritual. Pero esto Jesús nos regala y de una manera mucho más que lo que Adán nos había perdido. Es mucho más lo que nos alcanza Cristo con su gracia que lo que obtendríamos de Adán antes de su pecado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La puerta del cielo se abre. El horizonte del hombre ya es otro. Alborea el sol detrás de la cruz. Nuestras cruces tienen sentido. María, ella era el paraíso de Dios. Ella, la llena de gracia, la inmaculada, la nueva Eva, la que cooperó con su libertad, escucha ahora a Adán, el nuevo Adán, su hijo, que desde otro árbol nos ofrece el fruto. En aquel primer árbol Adán y Eva comieron nuestra muerte y condenación. Aquí el fruto bendito de su vientre es fruto bendito en el árbol de la cruz, del cual los hombres al comer alcanzarán vida eterna. El vientre de María se hace ahora así, vientre de vida y de vida eterna, porque ella da a luz la vida que no muere, da a luz la luz que no morirá más, que resurgirá de la muerte para no morir más. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La Virgen no conoció pecado, conoció las consecuencias del pecado. La Virgen de alguna manera experimentaba por la gracia de la que estaba colmada el gozo de la gracia del paraíso, de la plenitud de Dios. Y ver que un ladrón puede ser también heredero de esta promesa del paraíso. Lo que esperó Abraham, Moisés, es un ladrón el primero que entra. Y esto era lo que esperaban los israelitas. ¿Recuerdan cuando meditábamos lo de la entrada en la tierra prometida? Moisés va a morir sin entrar, pero anhelaba el paraíso que el buen ladrón alcanza ese día. Porque la tierra prometida era Dios, lo que esperaban era Dios y el buen ladrón lo alcanza. Y oír estas palabras dichas para él y dichas para mí. Hoy tienes
la puerta abierta del paraíso. Hoy ya hay esperanza. No dejes de aspirar a Él. Tercera palabra, Juan 19, 26 al 27. Juan 19, 26 y 27. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Aquí tienes a tu madre. Nada podríamos decir casi de esto si no sería por atrevimiento. El Señor nos dona aquí a su madre y a su madre le dona a estos hijos. Uno diría, qué intercambio tan poco justo para la madre, ¿no? Nosotros le matamos el hijo y el hijo nos deja como herederos del amor de su madre. Otro signo del amor y la misericordia de Jesús, nos hace herederos de lo que Él mismo se había preparado y solo Él merecía. El amor y el cuidado de su madre. Y nos dona entonces ese paraíso anticipado de lo que antes le había dicho al buen ladrón. Saboreen en la tierra lo que saborearán por la eternidad, porque en la Virgen ya está anticipada la gloria que Dios les prepara. ¿Por qué? Porque ella es la llena de gracia, la Inmaculada Concepción. Ella es tu madre, anticipa el paraíso viviendo en ella, porque si el Espíritu te encuentra en ella, hará las maravillas que ya obró en ella. Mañana vamos a meditar sobre el lugar de María en la pasión de Cristo, pero esta palabra, dicha para mí como por primera vez, Jesús la llama mujer, porque le confía una nueva misión. Ella es la mujer de la cual nació aquel que le aplastaría la cabeza a la serpiente, profecía de Génesis 3:14. Ella es la figura de la Iglesia, la que al pie de la cruz estará allí acogiendo este testamento de Jesús. Nos la regala y nos regala a ella. Cuarta palabra, Juan 19, 28. Tengo sed. Jesús le había dicho a la samaritana en Juan 4, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a Dios y Él te daría agua viva. Pero antes Jesús le había dicho, dame de beber. Su alma tenía sed de la fe de la samaritana. Jesús tenía sed de dar lo que Él tenía para dar, que es su espíritu. Jesús tiene sed de dar el agua que sacia. ¿Qué nos regala con esta palabra? Los sacramentos. Ustedes ven aquí que al pie de la cruz hay 3 rosas. Podríamos haber puesto 7, pero ¿por qué puse flores allí en un Viernes Santo? Porque esto es árbol fecundo. Lo que brota de la cruz es vida, por eso están las flores allí, ¿no? Porque los sacramentos es la vida que se dispensa y que brota de su costado traspasado. Tengo sed de que ustedes vengan y beban y se sirvan. Vengan y beban los que tengan sed. De sus senos manarán manantiales de agua viva. En Juan 7 lo dice también. ¿Qué brota de este madero? ¿Qué brota de este calvario, de este Gólgota, de esta montaña? Un raudal de agua que inunda el mundo, los 7 sacramentos. Tengo sed de que beban y se sacien. Si andas hambriento, sediento, si andas por la vida abatido, aquí tienes donde beber. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca. En el Antiguo Testamento el salmista solo buscaba y no podía beber. Somos nosotros, la sierva sedienta, que tenemos ahora donde beber. Si andamos errantes, perdidos,
enflaquecidos, muriéndonos, es porque abandonamos los sacramentos o porque no vivimos de los frutos que los sacramentos nos dan: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la reconciliación, el sacramento de la vocación del servicio, el sacerdocio del matrimonio, el sacramento de curación, que es también la unción de los enfermos. Tengo sed, y Jesús nos dona el agua viva. En el tengo sed terminará exhalando su espíritu, abriendo la fuente de agua viva, su costado traspasado, y podemos beber la vida. Si el mundo recibiría esta herencia que Jesús le deja, si comprendiéramos todo lo que esto contiene, dejaríamos de andar cavándonos cisternas agrietadas, que lo hemos dicho estos días. Dejaríamos de andar buscando aguas sucias, probando de los charcos de este mundo. Todo eso que enturbia y ensucia tanto nuestras almas, la distrae de la eternidad, le hace saborear cosas del mundo y la despega de las cosas del cielo. Porque recuerden siempre que en proporción a los sabores del mundo que uno busca y a los cuales se ata, en esa misma proporción olvida y abandona los gustos del cielo. En proporción es así. Quien se apega a las criaturas lo desapega de Dios. Quien se apega a Dios se desapega de las criaturas y las sabe ordenar y usar según el fin para el cual ellas están hechas. Tengo sed. Quinta palabra. Mateo 27, 46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este texto está tomado literalmente. Jesús lo dice rezando el Salmo 21, que es un salmo de confianza. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto va a terminar después en la última palabra. Pero vamos a pensar en estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué nos regala aquí? Un regazo donde morir. Las manos del Padre serán el regazo para el Hijo que se ofrece. La obediencia de Cristo le llevará a reposar al final en el regazo de su Padre, que lo resucitará, porque Él fue obediente, fue un Hijo obediente. Y puede esperar del Padre la respuesta a su obediencia. Y nos regala a nosotros también considerar esto. ¿Dónde ponemos nosotros nuestra esperanza y nuestra confianza? ¿En la voluntad del Padre o en la voluntad del mundo? ¿Quién esperamos que nos apruebe, el mundo o el Padre? ¿En qué regazo queremos acabar descansando nuestro día y nuestra vida? ¿En esos regazos que mueren como yo? ¿En esos regazos que son tan infieles y tan frágiles? Jesús sabía que las únicas manos que estaban detrás eran las de su Padre, y a las que supo entregarle y confiarle también sus más profundas penas, esas que sufren los hombres cuando viven a espaldas de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dejó el Padre que el Hijo experimentara el abandono profundo en el que viven las almas en el pecado, pero sin embargo el Padre lo va a resucitar. No dejó el Padre que su Hijo conociera la corrupción, lo canta el Salmo. Y entonces nos regala Jesús también el regazo del Padre como mortaja en nuestra hora final. Pero en la hora de cada día, de cada noche, ahí donde tengo puesta mi mirada y mi confianza, quiero yo reposar en esos brazos y esperar la aprobación de Dios, no de la de las criaturas. Sexta palabra, Juan 19:30. Todo se ha cumplido. ¿Y qué me regala Jesús aquí? Su fidelidad y su proyecto.
En mí todo se ha cumplido. Ahora es tu parte. Pablo lo va a decir en la carta a los Colosenses. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Todo se ha cumplido en mí, pero en ti todo ha de cumplirse también. Dios te ha mostrado, Jesús te ha regalado el camino, te ha mostrado el camino. Él camina con nosotros, nos regala su fidelidad. Ahora es posible amar como Él. Ahora es posible responder en libertad al Dios que nos llama. Ahora sí es posible vencer la fragilidad del pecado y los límites de nuestra condición humana. Y Él me regala su plan, su proyecto. Tiene sentido morir por Cristo y vivir por Cristo. Tiene sentido vivir por el Evangelio. Tiene sentido vivir por Dios. Él me regala su plan. Por más que el mundo desprecie mi elección, no me la aplauda, aún las personas cercanas no valoren, no aprueben mi elección, mi decisión, es Dios quien aprueba que todo ya está cumplido, porque es su voluntad la que se cumple en mi vida. Recuerden que la santidad es que Dios pueda alcanzarme y que todo pueda cumplirse en mí. No lo que yo ambicionaba y esperaba, sino lo que Dios quería hacer conmigo. Y Jesús puede decir, todo se ha cumplido. Ahora es tu parte, te toca a vos, te toca a vos. Y por último, Lucas 23, 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recuerdan, recién decíamos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahora ya no dice Dios mío, ¿qué dice? Padre. Su última palabra es Abba. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y se completa así con esa otra palabra. Y llegar al regazo de Dios es hacernos el otro regalo, que aquí queda expresado. Nos regala su espíritu, entregó su espíritu. Jesús le había dicho a los apóstoles, cuando yo me vuelva, yo les enviaré el Paráclito, mi Padre y yo les enviaremos el Paráclito. ¿Debía Cristo volver triunfante de la muerte para que el Espíritu, por el cual Él había sido resucitado ahora, será resucitado? Sea el fruto de la Pascua. El gran fruto de la Pascua es el Espíritu Santo, que es lo que le da fecundidad a la vida de la Iglesia, prolongación del misterio de la encarnación redentora de Cristo. ¿Qué es la Iglesia? Una prolongación del Espíritu para poder irradiar en el mundo el fruto de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, que brota de la fuente que es el Padre a favor de los hombres. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Todo vuelve para empezar otra vez. La creación se restaura. Envía tu espíritu, Señor, y todo será recreado. Cristo vuelve y nos dona su espíritu. Y la creación se rehace. Todo empieza a regenerarse. En Cristo primero, porque en Él está la humanidad regenerada, muere y resucita. La muerte no tuvo poder sobre Él. La Virgen, la primera asociada a esto, y detrás todos nosotros. Queridos hermanos, les dejo con esta contemplación de las 7 palabras. Ver, oír y mirar, como cada una de estas palabras resuenan y perduraron en el eco del Gólgota. Hasta hoy han de poderse oír en aquel lugar. Los ángeles se deshicieron por recoger cada uno de aquellos granos benditos que se sembraban en el corazón y se sembraron a lo largo de 2000 años del corazón de los fieles que se animaron a subir a este monte para recibir esta herencia. Quien sube allí, los ángeles le sirven de esas semillas que recogieron. Esas semillas están guardadas en el corazón de la Virgen. En ella el testamento se selló.
Ella es en la que las palabras del testamento se escribieron, en su corazón de madre, en su corazón de discípula, en su corazón de figura de la iglesia, quedaron guardadas estas palabras. Y nosotros hoy nos servimos de ella porque los ángeles, tomándolo de allí, nos lo sirven a nosotros, porque hemos querido caminar hasta hoy y subir hasta el Calvario, subir este camino, que aquí lo hacemos de luces, pero en realidad diríamos, está hecho de llagas que arden. Cada una es una huella marcada por las llagas de Cristo, de la cual brotaba la sangre que nos redimieron. Y esas marcas, esas llagas son luz para nosotros, para que cuando nos toque subir al Calvario con Cristo, ser fiel a su amor, a su voluntad en un mundo que apostata de Dios, que ya no le importa escucharlo a Dios, que no le importa lo que pasó en el Gólgota, ni le importa que la Virgen tenga estas palabras en su corazón. Nosotros hemos hecho este camino. Y subir al Calvario es para recibir esta herencia. Y hoy nosotros lo queremos hacer oración. Esta noche, mañana por la mañana. Cada uno tomará su tiempo, seguirá haciendo los ejercicios por donde va. Mañana por la mañana, a las 8:30 rezaremos las laudes, los que quieran. A las 11 de la mañana daré el punto de mañana por la mañana, que será ya el último punto de tercera semana. Haremos como una memoria de la tercera semana, contemplaremos con los ojos de María. Se suele dar el sermón de soledad los domingos a la mañana. Yo no lo sé hacer a eso. Hay quienes lo hacen muy bien. Yo simplemente les serviré a poder contemplar la pasión con los ojos de María. ¿Sí? Y contemplar a María desde la pasión. Desde los dos lados podemos mirarlo a Cristo desde la Virgen y a la Virgen desde Cristo. ¿Qué fue Jesús sirviéndose de ella? ¿Qué fue Jesús tomando de ella? ¿Cómo Jesús la fue poniendo en su camino? Mañana lo vamos a meditar, a contemplar, con lo que vamos a terminar esta tercera semana, 11 de la mañana, hora argentina. ¿Sí? Una contemplación al final de la mañana para vivir la soledad de este sábado santo, donde la Iglesia también vive la experiencia de este silencio de Dios. Pero la semilla está echada, la primera ley se cumple, la semilla de morir. Y esa semilla dará su fruto, será fecunda. Y nosotros queremos servirnos de esa vida que brota. Vamos a, en este ratito de silencio, antes de cerrar la transmisión, quedarnos mirando la cruz, la Virgen a los pies. Allí están las reliquias de la Santa Cruz. Tomémonos un minuto para venerar estas reliquias santas. Esta no es una figura, esta es parte del leño del madero de la cruz. Vamos a venerarla. Y pidiendo esta gracia de poder escuchar lo que sale de la boca del Señor, que como semilla del cielo se quiere sembrar en mi corazón, como testamento quiere escribirse en mi alma, que como semilla quiere sembrarse en mi tierra. Aquí está una reliquia de aquello, un trocito, 2 pequeñas astillas de aquello. El camino está hecho de luz, el camino está hecho de llagas que marcan sus huellas con la sangre del Hijo de Dios. María está con nosotros.
Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.